Bueno, buenas tardes, mi nombre es Byron Santiago Garrido. El día de hoy les vengo a hablar sobre el mecanismo de adherencia del acero refuerzo, que es el comportamiento mecánico del concreto reforzado según la normativa NDSR10. El concreto por sí solo pues ha sido un elemento que de pronto ha tenido muy bajas resistencia a lo que es eh, tensión, entonces lo que se hizo fue agregarse o mirarse, en este caso lo que vamos a ver, el comportamiento del concreto, ya concreto que llamamos nosotros reforzado, que es con acero. Y tenemos los diferentes mecanismos de adherencia, que de las barras de refuerzo pues tenemos el mecanismo físico, el químico y el mecánico. Estos mecanismos lo que nos habla es de cómo la adherencia del concreto va con la adherencia del acero. ¿Sí? En el físico pues ya depende mucho de cómo lo tratemos, la vibración que utilicemos a la hora del concreto, no dejar burbuja, no dejar partes aisladas para tener una buena adherencia del concreto y completo recubrimiento del acero. En la parte química tenemos lo que va a ser agregarles aditivos químicos para tener una mayor adherencia a los aceros, la parte de acero. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de químicos o compuestos que podemos agregar a la hora o durante el fraguado del concreto, que nos va a dar una mayor resistencia. En la parte mecánica pues tenemos lo que es el acero como tal. Se utiliza un acero corrugado para que tenga una buena adherencia, ya que si se utiliza un acero liso no va a tener una buena adherencia, sino que se va a deslizar, como se dice casi un nombre, se va a deslizar del concreto. En cambio, teniendo un acero corrugado, una varilla corrugada, lo que va a hacer es darle una mayor firmeza para que a la hora de secarse, fraguarse el concreto, se adhiera perfectamente entre ellos. ¿Sí? Se incorporen en los materiales. Entonces tenemos lo que son los factores influyentes en la adherencia, que pues ya lo que estábamos hablando, los tipos de agregados, ya le agregan unos tipos de agregados pues buenos, entonces crean una mejor anclaje en el concreto. Ya también varía lo que también son la ubicación de las barras, cuando vamos a agregar eh, acero a unas zapatas, entonces que el acero o la parte de refuerzo esté en la parte de abajo para tener una buena adherencia del proyecto. Y en este caso pues coloquemos de pronto un aislamiento que no esté totalmente por fuera del concreto, sino que tenga un recubrimiento total. En efecto, de los recubrimientos, ya que pronto no se manejen la parte externa, que digamos si va a unir dos concretos que no tengan ningún tipo de recubrimiento epóxico, lo que nos va a impedir una adherencia entre ellos. ¿Sí? Ya tenemos la parte de la longitud del desarrollo del refuerzo, que también lo que nos habla es en la parte del refuerzo a la hora de unirse en dos tipos de refuerzos longitudinales. ¿Sí? Entonces, según la normativa NS10 nos especifica todo esto, ya dependiendo del lugar, del tipo de esfuerzo, el tipo de concreto, el recubrimiento, el diámetro de la varilla, la ubicación de la varilla, tipo de empalme, lo que es la condición de la obra sísmica. Todo esto nos habla en el punto C94, que se establece una fórmula para desarrollar cada, cada espacio de lo que les estaba comentando. Entonces, nos habla sobre los tipos de empalme, que estos tipos de empalme tenemos tres: lo que es empalme por traslapo, el empalme mecánico y empalme de soldadura.
El empalme de traslapo es lo más común, que es donde utilizamos dos varillas paralelas y las amarramos con varilla. Ya estas varillas, pues digamos, estos empalmes también definen mucho de dónde está ubicado, dónde va a estar ubicado el empalme, dónde, para qué va a servir, si es para una columna, para una viga, si es para compresión o si de pronto va en una extremidad, ¿sí? Cuando son en tensión, pues también tiene otra normativa. Todo esto de empalme ya depende mucho de la distancia de empalme, depende en la normativa NS10, nos especifica qué tenemos que tener en cuenta. Los empalmes mecánicos son dispositivos de conexión para unir las barras, pues ya son, como se dicen, mecánicos. Y la parte de empalmes de soldadura, por su parte, pues nos ofrece una unión continua, pero requiere un control más riguroso de la calidad de la soldadura y nos puede ser un poco más costosos. Entonces lo que siempre utilizamos son los empalmes por traslapo, bueno, siempre no, los más comunes son los empalmes de traslapo. Entonces, aspectos esenciales de los empalmes, lo que le estaba comentando, digamos que en los empalmes por traslape de tracción son para que los empalmes nos tengan una buena adherencia y a la hora de utilizarse no nos vayan a fallar. Tenemos lo que es los empalmes por compresión y los empalmes de confinamiento en zonas sísmicas. Todo esto eh, nos dicen que nos tengamos en cuenta que no es lo mismo utilizar para diferentes tipos de zona sísmica baja, zona sísmica alta o zona sísmica intermedia. Todos tienen sus diferentes tipos de empalme para una mayor seguridad. Entonces tenemos la relación entre módulos de coeficiente de posición, que se define mediante la fórmula, y en este caso de la fórmula pues es fundamental para entender el comportamiento mecánico del concreto. Y pues no sé, acá hay un ejemplo rápido, sencillo, que es donde el módulo de elasticidad que tenemos es de 25 megapascales y la fórmula o el coeficiente de Poisson es de 0.2. Desarrollando la fórmula para calcularlo, para calcular la cortante es de la siguiente forma, teniendo un valor de 10.416.67 megapascales, que nos da que nos indica que este concreto puede resistir bien esfuerzos de corte dentro del rango elástico, ¿sí? Y para, digamos, un ejemplo de lo que les estaba comentando de los empalmes, la longitud de desarrollo, cómo podemos hacerla, cómo podemos, de pronto una de las formas de encontrarla sería de la siguiente forma. Tenemos que se presenta el diseño de longitud de desarrollo para una barra número 6 de 19 milímetros en tracción, considerando parámetros claves del concreto y del esfuerzo. Como les comentaba, todo esto es a tener en cuenta: el número de varilla, si va a ser para tracción, si va a ser para compresión, y en este caso pues estamos dando el ejemplo. Dice: los datos de diseño incluyen una resistencia de concreto de 28 megapascales, resistencia del acero de 420 megapascales y una tensión de adherencia de 2.5 megapascales. Haciendo la fórmula nos da un resultado de longitud de empalme de 798 milímetros, que es lo que nos da los cálculos, ¿sí? Y esto es lo que nos va a dar un resultado para este empalme es una buena adherencia. Bueno, es lo recomendado de 79
79-80. Es lo recomendado para este tipo, para este empalme en común, para esta resistencia, para este tipo de varilla, para este tipo de concreto, ¿sí? Ya las conclusiones, que para obtener un buen concreto reforzado es importante tener en cuenta los siguientes puntos: la importancia de la adherencia, la longitud del desarrollo, que una correcta longitud de desarrollo nos permite que las barras de refuerzo alcancen su máxima capacidad sin riesgo de deslizamiento o sin riesgo de quiebre, como se dice, ¿sí? Una importancia de adherencia para que los materiales se unan bien entre sí y no tengamos que se aíslen, se funcionen en un solo conjunto y no funcionen por separado. Entonces el diseño sísmico de empalmes también es fundamental, ya que los empalmes, pues como les comentaba, es diferente empalmar en una esquina, es diferente empalmar en medios, en centros, en puntos críticos, para una viga, para una columna, ¿sí? Todos estos puntos a tener en cuenta son prioritarios, para un concreto, una adherencia de material. Y la prioridad mecánica del concreto es conocer las prioridades mecánicas del concreto. Es esencial para realizar un diseño que cumpla con los requisitos de seguridad y funcionalidad, ¿sí? Ya es un enfoque más confiable a lo que es incorporar factores de seguridad en el diseño estructural. Listo, entonces esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.